Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer video de dos videos que voy a hacer respecto de consejos, tips y demás datos que deben ustedes saber cuando vayan a adquirir un auto nuevo. Esto es aplicable en el caso de que sea su primer auto o que ustedes ya quieran renovar su vehículo que tengan durante varios años. En la mesa, por ejemplo, tengo vehículos similares de diferentes marcas. Y voy a analizar, en el caso particular mío, la adquisición de un vehículo que tenga evidentemente como primer punto la estética, que sea un vehículo que me guste y por ese punto ustedes deben empezar. Debe ser un vehículo que estéticamente les guste, pero no solamente deben centrarse en lo bonito que es el vehículo, sino en otros parámetros, los parámetros técnicos, que básicamente es lo que vamos a analizar en este primer video. En un segundo video vamos a analizar la parte del financiamiento para que ustedes puedan adquirir el vehículo en las mejores condiciones, pagando el mejor precio y sacando pues mucha ventaja. Entonces, en este caso, estos vehículos que yo tengo sobre la mesa tienen características muy similares, tienen precios muy similares, y eso es lo que me hace que los haya tomado como punto de partida. Debe tenerse muy en cuenta que a pesar de tener precios similares, pueden tener algo de diferencia, por ejemplo, en lo que es la potencia. Estas fichas técnicas ustedes pueden tenerlas fácilmente en los concesionarios, o pueden revisar en internet. En todos los países existen estas fichas técnicas, ¿sí? Y pueden acceder a ellas fácilmente, comparar incluso las diferencias que puede haber entre países. A veces hay unas pequeñas diferencias o incluso a veces son muy similares. Es importante poder revisar y dedicarle un tiempo para revisar las características que aparecen en estas fichas técnicas, porque nos van a dar información extremadamente útil y nos van a ayudar a tomar las decisiones para poder decidirnos por uno u otro. No se olviden que deben comparar vehículos de precios similares. Por ejemplo, en este caso tenemos un vehículo que tiene un motor de 1500 centímetros, ¿sí? Hay conversiones en algunos casos con turbo, pero un inconveniente que personalmente le veo al turbo es que es muy tragón en gasolina, en combustible. Entonces, personalmente no recomiendo mucho el turbo. Es decisión de ustedes. Evidentemente el turbo va a redundar, va al final a incrementar mucho el consumo, ¿sí? Se duplica casi el consumo porque a veces aceleramos tanto que nos vemos inmersos en ese gusto de correr, de utilizar el turbo, y evidentemente eso a la final puede influir mucho en que una vez que ustedes han comprado un vehículo con turbo digan, oh, está consumiendo demasiado, y por eso piensen antes de adquirir un carro con turbo en que sea solamente un motor normal de una cilindrada intermedia de 1500, 1600 centímetros. Si ustedes prefieren un vehículo de mayor cilindrada, pues evidentemente lo pueden hacer. Por ejemplo, en este caso, este vehículo tiene precio similar a los vehículos que tenemos en la mesa, pero tiene una cilindrada mayor de casi 2 litros, 1971 centímetros. Entonces, todos esos detalles son importantes que ustedes los revisen. Entonces, aparte de la estética, de precios similares, ustedes revisan la potencia. En este caso, tanto la potencia, los centímetros cúbicos, están relacionados con los caballos y el torque. Sí es verdad que hay muchos automóviles que tienen cilindradas similares, potencias similares en los HPs, pero el torque es ligeramente mayor en algunos. Entonces
vean ese dato. El torque simplemente se puede decir que es la fuerza con que el vehículo va a moverse, ¿no? En un inicio, y la dificultad para moverlo más fácilmente o menos. Si el torque es más alto, entonces el vehículo es más fácil que se mueva desde el reposo y cuando esté cargado, ¿no? La autonomía también es muy importante, saber cuántos kilómetros por litro consume. Vean eso. Por ejemplo, en este caso, este vehículo nos está indicando aquí que tiene una autonomía de 58 kilómetros, acá está, 58 kilómetros por galón. Eso es un equivalente aproximadamente a unos 13-14 kilómetros por litro. Es importante para que ustedes puedan tener una libertad de moverse a cualquier lugar con el vehículo nuevo y no tengan que estar pensando, oh, adquirí mi vehículo y veo que está consumiendo mucho, entonces voy a venderlo porque no me gustó por uno u otro tema. Si ustedes hacen este pequeño análisis de entrada, van a darse cuenta que van a tener un vehículo para muchos años, van a poder disfrutar de él y sacarle todas las ventajas. En cuanto a repuestos, tienen que averiguar si el mercado local tiene los repuestos o incluso la misma concesionaria tiene repuestos. ¿Cuántos años está en el mercado? Si tiene de 3 a 5 años, ya pueden pensar ustedes en comprar el vehículo, porque en muchos casos hay marcas que traen vehículos 1, 2 años, 3 años, dejan de vender y simplemente descontinúan la traída de los vehículos, no los importan más y ustedes se quedan con un producto que se les va a bajar mucho de precio, no van a poder repararlo, y eso lo he escuchado mucho en internet, lo he escuchado mucho de personas directamente que tienen esos inconvenientes, ¿sí? Datos adicionales a los que ya les he dado, por ejemplo, deben fijarse si el vehículo tiene dirección asistida eléctrica o hidráulicamente. Por ejemplo, este vehículo es muy bonito, pero tiene una asistencia en la dirección hidráulica, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, este vehículo que tiene una dirección electroasistida. La ventaja de la dirección electroasistida es que tiene un mejor rendimiento de un 3 a 4% más en combustible que un vehículo asistido hidráulicamente. Hoy en día la tendencia mundial es que todos los constructores están cambiando de la asistencia hidráulica a la asistencia eléctrica en lo que es la conducción, el volante, ¿no? Veamos adicionalmente otros temas como son, por ejemplo, la seguridad. En seguridad es importante que el vehículo tenga los airbags en caso de un accidente, al menos para el piloto y el copiloto. Debe tener en cuestión de frenos asistencia por ABS, por EBD, y hay otros sistemas electrónicos que ayudan también, que puede ser como la asistencia en pendiente, evitar que el vehículo derrape y sistemas similares que ayudan muchísimo a que la conducción sea más segura y confortable. Veamos, también es importante revisar las dimensiones y capacidades, ¿sí? Eso está en la ficha técnica y ustedes pueden revisar y comparar los vehículos de precios similares. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las dimensiones de una marca y aquí también tenemos de otra marca. Luego también, hoy en día, prácticamente todas las marcas están trayendo un sistema de infoentretenimiento muy avanzado. Ustedes pueden conectarse a su celular, hacer llamadas, recibir llamadas con el sistema de infoentretenimiento de su auto, ver películas, escuchar música, ya sea con Bluetooth, con cable. Entonces todos esos detalles tienen que revisarlos. Son pantallas táctiles de 8 a 10 pulgadas que normalmente también traen sistemas adicionales y utilidades como el GPS, la cámara de retroceso para evitar que ustedes puedan golpear su automóvil al retroceder, el Bluetooth, como les comentaba anteriormente, entre otras características adicionales, porque prácticamente el sistema de infoentretenimiento que aparece en los vehículos es como una especie de tablet, es como un teléfono Android,
específicamente para el vehículo, pero tiene mucho de parecido con los teléfonos que utilizamos a diario. En el segundo video, que lo pondré unos días más adelante, vamos a hablar del financiamiento, ¿sí? Voy a darles algunos tips que desde mi punto de vista les van a ayudar a comprar el vehículo en las mejores condiciones sin pagar mucho o pagar lo menos posible dependiendo de las condiciones económicas de cada uno. Y por último, una cosa muy importante es cuando ustedes hayan elegido un determinado vehículo, que puede ser de su gusto, ya ustedes tendrán elementos de juicio. Ustedes dicen, bueno, me voy a quedar con determinado vehículo, entonces ustedes pueden pedir un test drive a la concesionaria. Hoy en día prácticamente todas las marcas están dando esta facilidad, entonces con todas estas informaciones, con todos estos detalles, ustedes simplemente hacen un test drive del vehículo o de los vehículos que ustedes gustan, y de esta manera van a tener sensaciones de primera mano para poder definir qué vehículo les va a gustar y por qué vehículo se van a decantar al final de todo el proceso de comparaciones, de precios, de gustos, de estéticas, de potencias, de autonomía, de sistemas de entretenimientos, de todos los otros detalles, de ABS, de todas las cosas que pueda tener el vehículo, que a ustedes simplemente van a hacer que se inclinen por uno o por otro. Entonces, de esta manera son básicamente todos los puntos que personalmente yo aconsejo que puedan revisar. Ustedes podrán tener cosas adicionales aparte de estas, sí, incluyenlas evidentemente, sí, pero estos son los puntos básicos y así podrán definir claramente cuál es el ganador. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó el video, dejen su like. Nos vemos en otro video. Gracias por suscribirse. Hasta la próxima.